Pues bienvenidos a este domingo 11 de febrero. El día de hoy vamos a trabajar, bueno, voy a enseñarles un tema, voy a estar trabajando en este tema que se llama la tentación. Así se llama la tentación. Es el tema de nuestra lección el día de hoy. Y pues bienvenidos una vez más. Pues empezamos con este tema del día de hoy, la tentación. Y bueno, como ya tenemos un bosquejo que vamos a llevar el día de hoy, vamos a tener una pequeña introducción y el primer tema de esta lección es peligro real. Segundo tema es origen de la tentación, porque hay que saber de dónde surge la tentación. Y número tres, el propósito de la tentación. Y ya para finalizar, pues vamos a tener un análisis o nos vamos a enfocar a ser conscientes de lo que hablamos el día de hoy. Muy bien, pues empezamos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice la palabra de Dios de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no dejará ser tentados, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué increíble, ¿no? Hoy vamos a entender el origen de la tentación y vamos a ser conscientes a partir de aquí del por qué algunas situaciones que enfrentamos día a día tienen un origen. En el libro de Proverbios dice que ninguna maldición viene sin ninguna causa. Ninguna enfermedad aparece por sí sola. Todas las enfermedades, todos los problemas tienen un origen. Bueno, la tentación, que ahorita vamos a entender a profundidad qué es la tentación, tiene un origen, porque como seres humanos, como personas, todos nosotros somos vulnerables a una situación en la vida. Sé cuál es mi parte vulnerable, sé cuál es mi parte débil, como comúnmente lo podemos decir. Sé cuál es mi talón de Aquiles. Bueno, no solamente yo debo estar consciente de cuál es mi talón de Aquiles, sino que también debo de estar consciente y sabiéndolo ya, que hay alguien también que conoce cuál es mi debilidad y es el enemigo de nuestras almas, conocido como el diablo, Lucifer, como le quieras llamar. Él es el que también conoce cuáles nuestras áreas débiles, nuestras debilidades en nuestra vida. Y bueno, en este paso, en este caminar, nosotros tenemos que vivir, pues, número uno, arraigados a la promesa que Dios nos ha hecho. Porque sabemos y estamos conscientes que en el comienzo de la historia, Dios estableció la forma en que debía ser adorado. Los altares construidos por él deberían ser únicamente de tierra o piedra sin labrar. No debían tener gradas para subir a ellos. Esta instrucción que Dios le dio a Moisés, construye un tabernáculo, era porque Dios desde el principio, él quería tener una conexión, deseaba tener un acercamiento con el hombre. Ya lo vimos en clases pasadas, que cuando Adán desobedece a Dios y cedió a la tentación, él se escondió porque se dio cuenta que estaba desnudo. Y cuando él se da cuenta que estaba desnudo, pues ahora sí, él lo único que puede hacer es esconderse.
porque eso es lo que hace el pecado, nos esconde de la realidad. Y Dios fue el que se acercó y pregunta, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y bueno, Adán, todo avergonzado, dice, aquí estoy, Señor. Lo que pasa que me di cuenta que estaba desnudo y tuve vergüenza y me escondí. Pero Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que pasa que la mujer que tú me diste, lo que pasa que la mujer que tú me diste me dio del fruto que no deberíamos de comer. Entonces le preguntan a la mujer, ¿no? Y le dicen, mujer, ¿qué has hecho? ¿Por qué hiciste eso? Entonces la mujer contesta y dice, la serpiente me engañó, la serpiente. Ahí vemos nosotros que a pesar de que la misericordia, el amor, la bondad de Dios es buena para con nosotros, muchas veces no nos hacemos responsables, no nos hacemos responsables de nuestros actos. Muchas veces buscamos culpables. Bueno, algo que yo les he enseñado a mi familia, a mis hijas, es si tuvieses el valor, para hacer las cosas, ten el mismo valor para reconocerlo y aceptarlo, porque ¿de qué te sirve ocultarlo si sabemos y estamos conscientes que no podemos tapar el sol con un dedo? Eso es algo que nosotros estamos conscientes. Entonces, Adán le echó la culpa a su mujer, la mujer le echó la culpa a la serpiente y hubo una reacción de parte de Dios, pero no los dejó solos. Dice que después Dios cubrió los cuerpos desnudos de Adán y Eva con túnicas de pieles. Ahí vemos cómo es que Dios se acerca. Pasó el tiempo, muchos años después, hasta llegar a la vida de Moisés, y Dios le dice a Moisés, construyete un tabernáculo, haz un tabernáculo donde yo pueda acercarme al pueblo, donde yo pueda acercarme a la gente y que ellos tengan la oportunidad también de acercarse a mí. Y vemos que Moisés hace el tabernáculo, pero hay una instrucción. La instrucción es la siguiente, ¿no? Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedra, no la labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, la profanarás. O sea, Dios estaba diciéndole a Moisés, Moisés, vas a construirme un altar con lo mismo que la naturaleza te ha dado, piedras, no la vas a labrar. Pero años, muchos años después, hasta el apóstol Pedro, ya hablando en la era de Cristo, Pedro dice, vosotros sois pues piedras vivas, nosotros somos piedras vivas. Ok, ya Dios no habita en templos hechas por manos de hombre. Hoy cuando visitamos las hermosas catedrales que tenemos en nuestros estados, vamos y vemos la hermosa catedral aquí en Jalisco, en Guadalajara, y decimos, wow, qué hermoso arte, cuántos años, cuántas manos de obra hicieron. Pero está muy bonita la estructura, una belleza arquitectónica. Pero dice la palabra de Dios que Dios no habita en manos hechas por manos de hombres. Dios no habita en templos hechas por manos de hombre. Entonces, ¿dónde Dios habita? Vosotros sois piedras vivas, dice la palabra de Dios. O sea que Dios ya no habita en cuatro paredes ni en un techo con una cúpula maravillosa. Hoy Dios quiere habitar en nuestros corazones. Eso es lo que Él quiere, porque nosotros somos las piedras vivas. Nosotros somos el lugar o somos la parte donde el edificio donde Dios está. Entonces, la misericordia de Dios detiene lo que nosotros merecemos. Escucha bien lo que estoy mencionando. La misericordia de Dios detiene lo que nosotros merecemos, puesto que Él, hablando del Padre, juzgó a Jesucristo en la cruz por todos nuestros pecados, puede ofrecérnoslas.
O sea, el perdón de nuestros pecados, Dios lo puede ofrecer por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La misericordia de Dios detiene lo que nosotros merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? La paga del pecado es la muerte. Entonces había una condena sobre nosotros, una pena capital sobre nosotros. La condena era la muerte, pero cuando Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, Él cambió el juicio por misericordia. La misericordia nos da lo que no merecemos. La gracia nos da lo que no merecemos, pero la justicia es de recibir lo que merecemos. Pero hoy no estamos bajo juicio, sino bajo la misericordia y la gracia de Dios. Entonces también puede ofrecernos la gracia que nos da lo que no merecemos, la justicia de Jesucristo, las riquezas de su gloria, herencia, poder y mucho más recibimos a través de la gracia que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Entonces, claramente ahí podemos nosotros ver que no hay otro camino del que nosotros podamos recibir y entrar en la cuestión de que necesitamos tener presente que la justicia es recibir lo que merecemos, pero la misericordia y la gracia de Dios nos da lo que no merecemos. El amor de Dios, estamos hablando, el perdón, la justicia de Jesucristo en nosotros, su herencia, su poder y muchas cosas más que recibimos cuando estamos. Pero sin embargo, estamos conscientes y debemos de estar conscientes que existe un peligro, mis amados. Existe un peligro real, un peligro que está latente, un peligro que nosotros debemos de pisar con pasos firmes y en tierra firme, porque nos vamos a encontrar en este trayecto de vida con situaciones que nos pueden arrastrar a situaciones o a eventos que nos puedan sacar del propósito de Dios. El Señor les recordaba a sus discípulos que la tentación era un peligro real y muy grande. Jesús no veía la tentación como una pequeña interrupción o como la vemos a veces, algo placentero. Aunque te voy a ser sincero, te voy a ser sincero. Cuando el enemigo pone frente a nosotros la tentación, no lo pone como algo sucio, como algo asqueroso, sino nos lo pone de lo más bonito y codiciable y agradable delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque ese es el propósito del enemigo, presentarnos algo rico, algo hermoso, algo sabroso, para que nosotros digamos, wow, qué rica está esa fruta. Eva fue lo que le sucedió, vio el fruto, dice, y no sé qué clase de fruto haya sido. Algunos dicen que fue manzana, otros dicen que fue el higo, no lo sabemos. Los judíos dicen que fue el higo porque cuando el higo revienta en el árbol es un fruto color morado, brilloso ante el sol, y como cuando el higo se rompe por la misma presión de la fruta, comienza a escurrir un líquido que es una miel, un líquido que lo hace ver delicioso. Por eso dicen los judíos que probablemente haya sido el higo. No estoy diciendo que fue el higo, estoy diciendo que probablemente haya sido el higo, ¿sale? Y entonces Eva lo vio y dijo, wow, qué delicioso. Bueno, eso es lo que el enemigo hace, presentarnos algo delicioso, algo placentero. Lo vio, Jesucristo no lo vio así. Jesús lo vio como una amenaza contra nuestro bienestar espiritual. En Lucas 8:13, él advirtió del tremendo peligro que radica en la tentación y exhortó, ¿no?, a su discípulo a permanecer constantemente alerta a las cosas que le estaban tentando. Entonces,
La tentación está al día, señores. La tentación está al día, constantemente en nosotros. Y debido al gran peligro que representa Jesús vio entonces a la tentación como un motivo para orar disciplinadamente. Jesús vio que si nosotros estamos en peligro, la invitación de Jesús es oren. Oren. La oración es la comunión con el Padre. La oración es la comunión con Dios. Y si nosotros oramos constantemente, estaremos fuertes frente a la tentación, dijo Jesús. Entonces vemos nosotros que Jesús veía la tentación como un motivo, ojo, como un motivo para orar disciplinadamente. Su posición era que el primer paso para encarar y vencer la tentación es anticiparse a ella mediante la oración constante. Al orar, pidiendo ser librados de la tentación, reconocemos que solo somos importantes, que solo somos impotentes para resistir, pero que Dios puede y está dispuesto a liberarnos. Si nosotros decimos, pero yo no sé orar, ¿cómo hago para orar? Porque pues yo nunca he orado de una manera que diga, voy a orar para que Dios me dé la fuerza, así como lo estamos diciendo. La oración es que tú puedas pedirle a Dios que te dé la fuerza para poder vencer la tentación. Cuando tú oras en fe, por fe, tú tienes la fuerza para poder sostenerte ante la tentación. Al orar pidiendo entonces pidiendo ser liberados de la tentación, ¿qué hacemos? Número uno, reconocemos que somos impotentes por nosotros mismos. Aquella persona que dejó, por ejemplo, de fumar, y dice, no, yo tengo la fuerza de voluntad para dejar de fumar. Y cuando siente el olor a la nicotina, el olor de tabaco, le atrae, eso significa que es vulnerable todavía a esa tentación. Si alguien dijo, yo tengo el valor para dejar el alcohol cuando yo quiera, el alcohol no me domina, yo domino el alcohol, pero cuando está en una reunión no se resiste a tomar, es porque todavía es vulnerable a esa tentación. Entonces, cuando nosotros somos vulnerables a las cosas que nos gustan, o a aquellas cosas que despiertan en nosotros una dopamina, un placer momentáneo, entonces eso nos lleva a nosotros a reconciliarnos con Dios y a reconocer que no podemos nosotros solos. Necesitamos la ayuda y la intervención de Dios. Bueno, vemos nosotros que en Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13, hay algo que nosotros debemos de aprender ahí. Primera de Corintios 10:3 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es el texto bíblico que leímos al inicio de nuestra clase. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El texto que el apóstol Pablo escribe en esta carta literalmente dice el apóstol que todas nuestras tentaciones, cualquiera que sean, son del tipo humano. Humano, escucha bien, de tipo humano. Hay algunos que escapan a la esfera humana, pero no los tenemos que enfrentar. El Señor Jesucristo no solo encaró cada tentación de este tipo, sino que también enfrentó las del tipo sobrehumanos. Jesús enfrentó, como todos sabemos, las esferas o el ambiente espiritual. Él enfrentó a Satanás en el desierto y cuando Satanás lo tentó después de 40 días de haber estado ayunando, orando, Satanás se presenta y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Le tocó la parte más vulnerable después de estar sin comer 40 días. Era el hambre, la necesidad de pan, del alimento. Pero sin embargo, Jesús lo confrontó, lo enfrentó y le dijo, mira, Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Satanás se alejó por un tiempo, dice, y se fue, pero después regresó y le dijo, le mostró, dice, lo llevó a un monte alto y le mostró todas las riquezas del mundo y le dijo, todas estas riquezas, dice Satanás, me pertenecen a mí, pero yo te la puedo dar. La facilidad, lo fácil que la gente requiere o busca para hacer riquezas. Son negocios ilícitos, actos ilícitos para obtener una riqueza rápida porque no quieren el esfuerzo del trabajo. Y Satanás le dice, todo te lo daré, no hay problema, todo te lo voy a dar, pero hay una condición. Y le dijo a Jesús, si tú te postras y me adoras, la palabra adoración ahí le estaba diciendo Satanás a Jesús, si tú me sirves a mí, yo te voy a dar las riquezas de este mundo. Y Jesús lo quedó mirando y le dijo, ay, no, 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 no. Apártate de mí, Satanás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Y Satanás se apartó. Entonces, Jesús enfrentó el mundo espiritual, las fuerzas espirituales. Lo que nosotros ahora enfrentamos son otros tipos de tentación, porque la tentación es la invitación que se nos hace para cometer ciertos ilícitos, pero más difíciles que parezcan nuestras tentaciones, de manera particular, no son más difíciles que los demás. Escucha bien, es que porque a mí me suceden estas cosas y por qué no a él. Es que lo que a él le sucede no te sucede a ti. Lo que a ti te sucede no le sucede a los demás, porque las tentaciones van de acuerdo a nuestras debilidades. Todos tenemos la tendencia de pensar que nadie ha sido tentado tanto como nosotros, o que nadie ha pecado tan terriblemente como nosotros, pero no es así. Todas nuestras tentaciones son típicas del humano, todas, todas. Por eso cuando tú vas a la historia bíblica y ves todo lo que pasó, por ejemplo, Adán, Eva, Caín, Abel, todo lo que sufrió Noé, su familia, todo lo que vivió Abraham, Sara, Isaac, Jacob, las historias que están ahí, es para que nosotros nos demos cuenta que lo que nosotros estamos viviendo no es solamente, ay, es que Dios me odia. No, no, Dios no te odia. Es que Dios no me ama, por eso me suceden estas cosas. No, Dios te ama, pero sin embargo, todos los seres humanos pasamos por este tipo de situaciones. No importa lo difíciles que sean nuestras tentaciones. No importa lo difíciles que sean nuestras tentaciones. Dios es fiel. Y es aquí donde nosotros tenemos que saber que hay un origen, donde surge todo esto. Y es el origen de la tentación. ¿De dónde viene? Bueno, mis amados, así muy sencillo, muy sencillo. Hay tres áreas donde vienen nuestras tentaciones. Número uno, el mundo. No nos adaptemos al mundo, dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Conquistemos nuestros pensamientos. El mundo es un sistemas de ideas, de pensamientos, ideologías, le podemos decir así, ideologías. El mundo nos propone ciertas tendencias de modas que nosotros debemos de tener cuidado. No estoy en contra de la moda, pero sí quiero que tengamos cuidado cuáles son benéficas y cuáles son dañinas, porque no todas las modas son benéficas para nuestras familias. Por ejemplo, el movimiento de género no es sano para nuestra familia. Tampoco los condeno, tampoco voy a decir, ay, estos se van a ir, papá. No, no, no los estamos condenando, sino que simplemente la tendencia del pensamiento de género
no nos traen ningún beneficio a nuestras familias. Están destruyendo matrimonios, están destruyendo familias enteras, los están dividiendo. Y yo debo de tener cuidado con las tendencias, porque son modas, modas ideológicas que vienen desde Europa, lo adopta Estados Unidos. Y como nosotros tenemos de vecino a nuestro país, entonces ellos nos los pasan a nosotros y nosotros lo adoptamos pensando que como América, Estados Unidos lo practica es bueno, pero no todo lo que se practica allá en Europa y en Estados Unidos es lo mejor para nosotros. Tenemos que pensarlo. Por eso tenemos que hacer un alto en la parte de tener cuidado con las ideologías de género. No solamente hablo de la ideología de género, sino hay otras muchas corrientes más que el mundo nos puede ofrecer. Número dos, la carne. Nos consideramos muertos a ella. Huyamos de su llamado. O sea, cuando nosotros tenemos que estar pensando en la carne, decimos, bueno, pero ¿qué es la carne? ¿Qué es la carne? Bueno, la carne, mis amados, no es otra cosa que una tentación que surge de nosotros mismos, una tentación que surge de nosotros mismos. Eso es, mis deseos, mis propios deseos. ¿Qué es lo que yo deseo? No todo lo que deseamos es bueno. Por ejemplo, dice dentro de los 10 mandamientos, dice, no codiciarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás ni su buey, ni su asno, ni sus propiedades. Cuidado, cuando nuestra carne desea tener algo que no nos pertenece, eso es algo dañino para nosotros, la tentación. Yo deseo, cuando el deseo pasa los límites y llega a la envidia, cuando los deseos pasan los límites y llega la envidia. La codicia, el deseo, cuando pasa, ay, mi vecino, mira cómo le hace, qué carrazo se compró, ay, y comienza la envidia, y voy a echarle la sal. No, eso ya es pecado también. Es una tentación que nosotros debemos de rechazar, porque eso no nos trae nada, pero nada bueno a nuestra vida. Mientras estamos en esta tierra, somos tentados desde muchas direcciones. Y como lo mencioné, ya el diablo ha sido vencido en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, porque es la última esfera de la tentación, el enemigo, el diablo. No le demos lugar para obrar. Resistámoslo, vamos a resistirlo, porque muchas veces decimos, es que el diablo me hizo caer. No, el diablo lo único que hace es presentarte la invitación, como a Eva. Mira, Eva, el fruto que te estás perdiendo. Mira, Eva, voy a utilizar el pensamiento judío, ¿sale? Mira, Eva, ese higo reventado y cómo estila la miel. Mira, Eva, qué delicioso, Eva. Y Eva lo quedó mirando y dice, está codiciable, es agradable ante mis ojos. ¿Qué se sentirá tenerlo en la mano? ¿Qué se sentirá saborearlo? Entonces, el diablo lo único que hace es invitarte. Invitarte es como cuando llega tal vez el vecino, llega tal vez el compadre, la comadre, alguien por ahí te dice, oye, te invito a mi fiesta. Vamos a estar ahí, muchos amigos, vamos a tener una alberca, vamos a tener pachanga, vamos a tener bebidas, comida, te invito. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? Pero si voy, hijo, no me voy a resistir, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero albercas, música, bebida, comida, ¿qué hago? Y ahí está ya te hicieron la invitación, pero tú tomas la decisión. Tú tomas la decisión. Los vecinos no te van a venir y te van a decir, si no vas, me la vas a pagar caro tú y tu familia. No, ellos no. Porque mientras estemos en esta tierra,
somos tentados desde muchas direcciones. El mundo, nosotros mismos, nuestra carne, el diablo. Pero Dios, que es soberano, todavía controla la historia, mis amados. Tiene la capacidad de mantener nuestra tentación dentro de los límites que estableció desde la eternidad. Y ese límite se explica aquí, lo estamos explicando. Nunca dejará, dice Pablo en el texto que leímos al principio, nunca dejará que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Entonces, cuando nosotros oramos, ¿qué recibimos? Fortaleza, fuerza, fuerza. Y literalmente recibimos cuando oramos y nos encomendamos a Dios, recibimos una fortaleza que nos da a nosotros la capacidad de resistir. Mira que dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, o sea, no te va a dejar. Si tú encomiendas tu vida, si encomendamos nuestra vida a Dios, Él no nos va a dejar. Que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el texto griego literalmente dice aquí que todas nuestras tentaciones, cualquiera que son del tipo humano. Hay algunas que escapan a la esfera humana, pero no las tenemos que enfrentar. O sea, ya Cristo lo enfrentó por nosotros. Satanás ya fue enfrentado en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Pero sin embargo, nosotros tenemos solamente que confiar en lo que ya Él hizo por mí. Entonces, cuando nosotros oramos, Dios nos da la capacidad para resistir porque podemos manejarla al ir creciendo y fortaleciendo nuestras tentaciones, serán más fuertes y más intensas. O sea, ay, ya vencí la primera. Sí, ya venciste la primera. Recuerda que Jesús resistió 3 tentaciones. No significa que solamente 3 tentaciones vamos a tener nosotros. No, no, no. Mientras estemos en la tierra, vamos a tener muchas más tentaciones. Tal vez no caímos en la tentación de los negocios ilícitos. Los resistimos. Tal vez no caímos en otras cosas, los resistimos. Pero entre más vayamos venciendo las tentaciones, más fuertes y más intensas se van a presentar en nuestra vida. Quiero que estés consciente de eso. Quiero que estés consciente, que no te confíes. Ya lo vencí. No, no te confíes. Porque entre más venzas las tentaciones, estas van a venir más fuertes y más intensas todavía. Pero nunca estarán fuera. Escúchalo bien, nunca estarán fuera de nuestro nivel de crecimiento y de nuestra habilidad de discernir cuáles son esas tentaciones. La palabra podéis vencer o podéis resistir lo que Pablo dice. Aquí significa solamente poder inherente. Cada uno de nosotros tiene el poder inherente que necesita para vencer las tentaciones que enfrentamos. Bueno, como ya mencioné, la palabra tentación, les dije yo que es una invitación, pero les doy otro significado. La tentación es la incitación al mal, algo que nunca puede proceder de Dios. ¿Pondrá Dios, sería la pregunta, pondrá Dios nuestra fe a prueba? Pero nunca nos incitará al mal. Nunca, escúchalo bien. Dios nunca nos va a incitar a mal. Él sí, Él va a poner a prueba tu fe, pero nunca te va a incitar al mal, que tú cometas un pecado. Y es aquí donde entramos al punto número 3, el propósito de la tentación. Hay un propósito detrás de esta tentación, de esta incitación al mal.
¿Y cuál es el propósito? Bueno, aquí vemos que el propósito de la presión es mostrarnos nuestras fallas para que las encaremos. A ver, entonces la tentación, la incitación al mal, ¿para qué es? Para que nosotros nos demos cuenta que somos débiles, que somos vulnerables, que estamos a despensas de ser o de cometer un error. Ninguno de los que estamos aquí somos libres de cometer una tentación o de ceder a la tentación. Ninguno de nosotros. Escúchalo bien, ninguno. Jesús lo dijo de esta manera: si alguno está libre de pecado, arroje la primera piedra. O sea, si tú dices, yo no cometo pecado, bueno, ya con esa frase, yo no cometo pecado, eres el primer pecador, porque lo primero que muestras es orgullo, soberbia, altivez, y todo eso es pecado también, porque te eleva a un nivel superior, creyéndote superior a los demás, inalcanzable, sin que tú puedas ser tocado, tentado. No, no es así. El propósito entonces de la tentación o de la incitación al mal es mostrarnos nuestras fallas. Ahora, dos, Dios quiere que sepamos cuánta fortaleza tiene nuestra fe. Así que permitirá que seamos probados al límite para que veamos cómo reaccionamos. Entonces, cuando la carne, el mundo, cuando Satanás me invita a cometer algo ilícito que va en contra de mis principios morales, de mis principios espirituales, y que yo sé que puede causar daño a la familia, eso lo que yo estoy viviendo tiene un solo propósito: ver cuál es nuestra fortaleza en nuestra fe, cuánto confío en Dios, cuánto confío en Jesucristo, que dio su vida por mí en la cruz del Calvario, cuánto confío en Él para que me ayude a resistirlo. Sí, en este segundo párrafo, somos probados al límite para que veamos cómo reaccionamos. Entonces, la tentación la tentación en su esencia, su propósito es que nosotros, número uno, veamos nuestra vulnerabilidad. Número dos, para que veamos o que sepamos cuánta fortaleza tiene nuestra fe y cómo reaccionamos ante la tentación. En la antigüedad, el artífice ponía el oro en un cubo grande. Debajo había fuego. Cuando el calor iba derritiendo el oro, se convertía en metal líquido. Con el calor, las impurezas subían a la superficie y el artífice los descartaba y avivaba el fuego. O sea, el oro como material bruto, lo meten a un horno o a un traste, a una vasija especial para que sea derretido. Pero cuando se va derritiendo la basura que traía el material bruto comienza a subir. El propósito de la tentación es precisamente eso: meterte a un fuego para que tú te des cuenta de tus propias fallas, de tus propias debilidades, y esa basura que tú ves que está brotando, tú lo vayas sacando, lo vayas eliminando, lo vayas sacando poco a poco, derritiéndolo. Tu vida va a ser probada poco a poco para que tú lo vayas sacando poco a poco y te des cuenta que hay cosas en nuestra vida que no son buenas para nosotros. Hay cosas en nuestra vida que no son buenas para nosotros. Cuando empezamos a andar en la vida cristiana, cuando empezamos a caminar en la fe en nuestro Señor Jesucristo, se nos da un poco de calor. El calor es la tentación. Aquí las impurezas salen a la superficie y Dios las descarta. Al crecer, nuestra fe aumenta y aumenta también el fuego de la tentación.
Cuanto más caliente, más fuerte sea la tentación, más impurezas saldrán a la superficie. Imagínate. Así que yo no sé cuál es tu condición y cuál haya sido cuál es tu situación. Cada uno de nosotros conoce cuáles son. Cada uno de nosotros conoce cuál es nuestro talón de Aquiles. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestro talón de Aquiles. Cada uno de nosotros sabe cuál es nuestra debilidad. Tú lo sabes. Yo no lo sé. Yo sé las mías. Las mías tú no los conoces, pero yo sé cuál es mi debilidad. Por lo tanto, yo tengo que permanecer arraigado, cimentado, tomado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo sé hasta dónde puedo llegar si yo me suelto, porque soy débil. Por eso, en este punto, para analizar, yo quiero que te vayas a casa o que cerremos la plataforma, esta sala, y que reflexiones en lo siguiente. Este proceso nos ayudará para no pensar que hemos llegado, que somos ya lo mejor que podemos ser. No, no puedes pensar, ya vencí la primera tentación, ya mira, me siento fuerte, ya no me pueden tentar. No, 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 mis amados. No podemos pensar de esa manera. Dios se asegura de que las cosas se nos pongan más y más caliente en la vida. Porque si no, nuestras impurezas nunca van a salir a la superficie para ser descartadas y podemos empezar a pensar que somos perfectos. Cuando la gente dice, yo no peco, eso lo que tú estás viendo en mí, eso no es verdad. Lo que tú estás viendo, eso yo no lo cometí. Porque tú tienes una mente entenebrecida o torcida, estás viendo cosas con tranchete, decimos, ¿no? Miras muros con tranchete, decimos, ¿no? Pero yo no peco, yo estoy libre de toda condenación. Si quieres, júzgame, pero yo no. Esa persona es la más vulnerable a la tentación. No quiere reconocer que dentro de él hay mucha basura, que no ha permitido que el fuego de la tentación lo saque a la luz, lo brote. Pero cuando la tentación lo saca, debemos de reconocerlo. Debemos decir, si es cierto, yo hice esto, yo cometí esto, yo practiqué esto y me arrepiento de haberlo hecho. Tenemos que ser vulnerables. Dios no quiere que nadie piense esto. Pablo lo dice muy claramente en Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro agarrar, tomar, asir aquello que para lo cual fui también tomado, asido por Cristo Jesús. Mis amados, en esta vida nosotros tenemos que aprender a caminar reconociendo cuáles son nuestros límites. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras fallas. ¿Cuáles son nuestras fallas? No podemos pelear, no podemos pelear contra nuestras propias tentaciones sin la oración. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a que solamente en Cristo nosotros podemos vencer las tentaciones. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Qué es lo que estás pasando? ¿Qué es lo que tú estás experimentando en esta semana, en este mes de que pasó de enero, este mes que estamos iniciando en febrero? ¿Qué estás pasando? Yo no lo sé, no quiero que me lo digas porque yo no soy para que te confieses o confieses tus pecados conmigo. Para eso, para confesar, tenemos a Dios. Tenemos a Dios y tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea que nosotros entonces no podemos otorgar el perdón, no podemos otorgar
una fórmula y decir, haz esto, esto y esto para que seas perdonado. Lo único que yo puedo decirte es que abres tu corazón, sé sincero con Dios, sé sincero con Dios y dile, Dios, aquí entre tú y yo, así dile, aquí entre tú y yo, Dios, aquí entre nosotros, porque me da pena, me da vergüenza confesar mi pecado, me da vergüenza confesar lo que yo hice, me da mucha vergüenza, porque si yo lo confieso, yo lo digo, tal vez no lo comprendan y me van a juzgar, me van a condenar. Por eso, ven a los pies de Cristo Jesús. Por eso, abre tu corazón delante de Dios. Gracias por estar esta mañana tomando esta lección.